Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 7. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. 3. ¿Cómo invertir la realidad? Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad.
Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú, que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Reconoce lo que no importa, y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no, y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego y nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza, y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo, y como consecuencia de ello, tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto, aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de éste reside en su propia identificación con el ego y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Si sólo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo,
El mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta, por consiguiente, la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes, porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está adentro, y así no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella, antes de que puedas liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu Padre. Sin embargo, Él no dispuso que fuese así y, por lo tanto, no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone, y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por las leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su Hacedor, junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Si reconoces que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen, y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra en ti. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar de la verdad. Ahí verás tu visión transformarse
y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Libro de ejercicios. Pregunta 10. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú, que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida, y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección 319. Vine a salvar al mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad, pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que, al irse el ego, quedó libre de mentiras.
Únicamente el ego puede estar limitado y, por consiguiente, no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el Maestro, pregunta 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cada cual le dará la bienvenida, y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo, y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no.
todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo, y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a aquietarte, porque su voz se oye en la quietud y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio. Abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo, independientemente de cómo juzgues sus regalos, que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo éste será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Clarificación de términos. El perdón, la faz de Cristo. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es, y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda, porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma,
pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final, y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Eso es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. El proceso de la psicoterapia. Cuarto, el proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad
es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios, y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo has creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa, entonces, puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien si no por su inocencia? Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y, por ende, es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? La curación es terapia o corrección, y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas la misma? En el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién puede comprenderlo sin la palabra de Dios que Él dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad
puede definirse como el resultado de verse a uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y, por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuese realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y, simultáneamente, forjar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tiene cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve algo temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Ese es, no obstante, el propósito de la magia, hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Esto no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo de tiempo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original. La creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada.
Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay, entonces, de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. El canto de la oración, el perdón. Segundo, el perdón para destruir. El perdón para destruir adopta muchas formas al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad, pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que se note. En este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso en el que una persona mejor se digna rebajarse para salvar a un inferior de lo que en realidad ésta es. En este caso, el perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez, tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En eso no hay unión, solo aflicción. Eso no es realmente misericordia, eso es la muerte. Hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan arrogante. Aquí el que perdona a otro no proclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Este pensamiento puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios, ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su Hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? Aquí la meta es apartar de Dios al Hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y con una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige, sin mostrar el amargo dolor que sientes. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así:
Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que le salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto, sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud está mi liberación. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo, y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino más dolor y más miseria. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado es el fin que persigue. Ten piedad de ti mismo, tú que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como Él da. Todo lo demás es una parodia, pues ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes escapar. Qué lástima convertirlo en un medio para una mayor esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más o habrás buscado la muerte y orado por separarte de tu ser. Cristo es para todos porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte, pues es eso lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas y deja a un lado sus despreciables y trágicas ofrendas. No quieres seguir en la esclavitud, no quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios. En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.